Quiero presentarles pues a don Antonio Yagüe. Él es geólogo de profesión, laico católico, ha cursado estudios completos de teología y se ha especializado en Sagrada Escritura. En su tiempo libre escribe sobre temas trascendentes, especialmente sobre la interpretación de profecías bíblicas, de apariciones marianas y de diversos santos de la Iglesia. Es conferencista internacional en persona y a través de Internet. Él es autor de 3 libros: Garabandal 50 años después, Reflexiones al hilo del Apocalipsis y este que tengo en mis manos, La astronomía sagrada y el fin de los tiempos. El Señor, cuando la Sagrada Escritura habla de fin de los tiempos, pues lógicamente habla desde una perspectiva de la salvación, de la historia de la redención. Y entonces no significa que se acaba el tiempo, significa que se acaba unos tiempos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la característica de esos tiempos que se acaban? Y en consecuencia, ¿cuál es la característica de los tiempos que sucederán a los tiempos que se acaban? Claro. La característica la dice el Apocalipsis. El tiempo, el tiempo que hemos vivido hasta ahora es el tiempo de los muertos. Y el tiempo que viviremos desde ahora, cuando se acaben estos tiempos, es el tiempo en donde más allá la muerte no existirá. Es decir, lo primero que dice nuestro Señor es que para llegar a ese momento vamos a pasar por una gran tribulación. Como nunca hubo hasta entonces, ni después habrá. Es decir, después se acabaron esas tribulaciones. Vamos a vivir un periodo de la historia tranquilo. El peor periodo de la historia no es el final del mundo. El peor periodo de la historia es el final de los tiempos. Una gran tribulación. ¿Y por qué es un periodo duro? Pues sin duda porque la desaparición de la muerte del mundo es como un nuevo nacimiento de la creación, de los deseos de Dios creador. Un nuevo nacimiento en la historia. Y no hay nacimientos sin dolores de parto. Claro, Lo que claro. vamos, y lo dice nuestro Señor en el Evangelio exactamente con esa figura, con esa metáfora. Dice, la mujer, cuando va a dar a luz, pues está angustiada, pero luego ya no se acuerda. Bueno, pues ese es nuestro momento histórico ahora mismo. Ver este momento histórico solo desde las angustias del dolor de parto es incompleto, es casi irracional. Es perder la esperanza de la recompensa de la prueba, es vencernos, es quedarnos pues sin los ojos de la fe, viendo la maravilla de lo que el Señor tiene preparado, ¿no? Yo no me imagino a un ginecólogo diciendo a sus clientes, Ajá. dice, es que va a ser muy doloroso, es que ¿Para qué se embarazó? exactamente, todos los problemas, y ahora hasta se podría usted morir en el parto, Claro. ¿no? Un médico que trabajara así la situación, pues sería muy mal médico. Traiga al marido para hablar con él y decirle cómo se le ocurre, ¿no? Es que además no sé ni si habrá anestesia para usted en el momento del parto. No, por Dios, al revés. Hay que ilusionar con lo que va a venir. Eso. Mira, va a ser un chico maravilloso, va a tener estas características, va a ser rubio, va a ser... A ver qué nombre le pones, etcétera, ¿no? O Sí. sea, bueno, pues ese es el modo de hablar de los últimos tiempos. Hay que ilusionar. Exacto. Efectivamente, no podemos ser ignorantes de que va a haber dolores de parto. Pero no nos podemos quedar en que el problema es el dolor del parto. No, no, no. Los dolores del parto son por algo muy bueno. Yo suelo decir que Dios Padre, creador, es el mejor inventor del mundo.
Él hizo una invención maravillosa que se llamaba el hombre. Un hombre, ¿para qué? Para que gozara de todas las maravillas de Dios. Para que Dios pudiera estar íntimamente unido al hombre y el hombre fuera una criatura a la vez rey de la creación y a la vez intimísimo a la Trinidad. Semejante maravilloso diseño se estropeó en la primera curva. Y entonces aquel auto, aquel carro se estrelló. Y hubo que llevarlo a arreglar. Entonces, pero va a llegar un momento en donde nos lo van a devolver. Nos lo van a devolver. ¿Quién es el primer interesado en volver a ver el carro que diseñó él funcionando en toda su maravilla? Porque es que no ha podido verlo todavía. Es que fue en la primera curva que se estropeó. Sí. Entonces, el primer interesado en que se cumpla la redención, se cumpla el arreglo del pecado, el primer interesado es Dios Padre. Está deseando, desde el momento en que nos creó, darse al hombre, darse a conocer al hombre, ser íntimo al hombre. Nos lo dice de mil formas, nos lo dice con la inhabitación trinitaria, nos lo dice con la espiritualidad de la divina voluntad, nos lo dice como quiera usted, con eso que dice San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, etc. Pero es que todavía eso no se puede cumplir hasta que el coche no esté reparado, hasta que la armonía con la que fue creado, cuerpo, alma, espíritu, vuelva a recuperarse. Y para eso, pues ha sido necesario pues un tiempo de taller. Sí, claro. Entonces, yo creo que las cosas hay que explicarlas de modo sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Que ya va a salir el coche del taller y entonces hay que darle los últimos pulidos, los últimos detalles. Y eso, pues bien, pues puede ser un poco doloroso, ¿no? Pero lo que va a salir es el diseño de Dios. El diseño de Dios que nunca pudo verse funcionar en la historia. ¿Cómo será la civilización cuando se pueda cumplir la armonía esa del hombre, la armonía del hombre con la naturaleza, el nuevo orden social, el nuevo orden espiritual, el nuevo orden natural? Aquello que decía el Génesis, y Dios lo creó al hombre y lo puso en un jardín maravilloso para que cuidara, para que fuera un jardinero maravilloso de todo aquello y tal. Todo eso no ha podido ser. Qué ilusión de poder ver una sociedad que mira a Dios. No existe. Una sociedad en donde la naturaleza y la sociedad están íntimamente colaborando en la alabanza de Dios. Sí. Hoy en día hasta no sabemos ni sacarle partido a la naturaleza. Rompemos la naturaleza, rompemos todo. Está por hacer todo. Está por hacer la sociedad, está por hacer el hombre, de verdad. Está por hacer la unión entre Dios y el hombre en su grado. Entonces, a mí me ilusiona mucho poder ver esos siglos andando que van a permitir darle la gloria a Dios. La redención de Jesucristo, se puede decir que todavía no ha dado su fruto. Estamos en un mundo todavía empecatado, vamos a hablar, en un mundo en donde el pecado dura por todo. Parece que Jesucristo vino para nada. No, eso se va a acabar. Jesucristo es el Señor del mundo. Dios es el creador. Va a haber va a haber un tiempo en la historia en donde eso va a fructificar. Eso no es un deseo maravilloso, es una promesa, es una realidad, es una seguridad
de la fortaleza de Dios frente a los enemigos de Dios. Y yo creo firmemente en eso, estoy deseando que llegue ese momento. Curiosamente, en nuestro Señor nos pone muchos ejemplos de que eso va a llegar. Nos pone el ejemplo pues, de la semilla que va a llegar a dar el fruto. Nos pone el ejemplo de las primicias, que van a anticiparse a la cosecha. Nos dice de que va a haber una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza, nación, que ha lavado sus vestiduras, que viene para algo más, ¿no? Entonces, yo estoy deseoso de ver eso que dice el capítulo 20 del Apocalipsis. Dice, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Hecho está. Sorprende, dice, es como si fuera un notario que dice, no señores, esto ya hecho está. Vengan ustedes y disfrútenlo. Por cierto, aquí no pueden entrar ni los fornicarios, ni los claro, adúlteros, ni los otros, todos esos fuera de este nuevo plan. Eso va a doler. El barrer a todos esos va a doler. Pero Dios tiene poder, tiene capacidad, tiene fuerza para barrer. Y al enemigo encadenarlo por 1000 años, para que no vuelva a dar la lata y deje funcionar el plan original creador. Nuestro Señor, cuando habla de su segunda venida, dice que hay una gran tribulación. ¿Y dónde dice que van a estar buena parte de los signos? En las estrellas. Es decir, si no sabemos lo que sabían los magos, lo siento, no os daréis cuenta de cuándo llegan los tiempos. Por el contrario, si sabéis lo que sabían los magos, conoceréis el tiempo, no llegaréis tarde. Y además os daréis cuenta de otras muchas cosas asociadas al parto, que al fin y al cabo es el nacimiento de una nueva época, del hombre sin la muerte, inmortal, según el modelo, hoy sabemos, por la parte de Jesucristo resucitado. O sea que resucitaremos con Él, vamos, ¿no? en este nuevo nacimiento del género humano. Es decir, regresaremos a ser lo que el Padre quiso desde el principio. Sin duda, sin duda. Resucitaremos con Él. Espiritualmente es el bautismo. Muy bien. Pero ¿con el bautismo hemos terminado la resurrección? Respuesta no. La muerte todavía gobierna sobre nuestro cuerpo. Entonces, tiene que acabar el poder de la muerte, el poder que instauró el pecado, el poder que es poder del enemigo de Dios, del diablo. Vino para vencer. Me puede preguntar, bueno, pero ¿y entonces por qué no nos lo dieron el día del Calvario, o el día de Pentecostés, o el día de la resurrección? Claro. Porque estamos esperando 2000 años sí. para esta segunda parte. ¿Por qué solo nos dio la primera? De hecho, San Pablo lo dice. De momento solo tenemos las primicias del Espíritu. Primicias. Y nuestro Señor dice, el Espíritu Santo os conducirá. ¿Hasta dónde? Hasta la verdad completa. No, todavía hay un tramo. ¿Y por qué ese tramo? ¿Por qué nos hace sufrir 2000 años si Él ha pagado el precio hace 2000 años? ¿Qué sabiduría hay? Dios no hace las cosas porque sí. ¿Qué sabiduría hay detrás de ello? Pues San Pablo lo dice. Completo en mi carne los dolores que aún faltan por cumplir a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo no nos tomó por niños caprichosos, a los cuales se le da regalo tras regalo porque sí. No. Hay que merecerlo. Digo, exactamente. Únete, entiende lo que esto supone.
dolores a mis dolores. Y cuando se complete ese precio, entonces tendrás el resto que todavía no te di. En la astronomía sagrada es, como nuestro Señor dice, que hay señales, y son creadas las estrellas como señales, y como... pues entonces se trata de que quién es el origen del interés de la información que hay en la astronomía sagrada. El origen es Dios, que se revela a sí mismo, y se revela utilizando los astros. Eso es exactamente lo que le pasa a los Reyes Magos. Encuentran la revelación que Dios hace de sí mismo a través de los astros. Cierto. Eso se llama profecía. Utilizar para la profecía un medio que son los astros. Es muy distinto de la adivinación. El origen de la adivinación en los astros, de la astrología, de los horóscopos, está en el hombre. El interés por ser como Dios y conocer el futuro que Dios no le ha revelado. Claro. Por tanto, son cosas diametralmente opuestas en su origen y por tanto nos van a llevar a sitios diametralmente opuestos. Uno nos va a llevar a conocer más a Dios, porque es la revelación de Dios, y otro nos va a llevar a conocer mejor el infierno. Bueno, pues para ser más claros. Sí. ¿Para qué vamos a hablar con palabras intermedias? Sí. Esta trampa de Satanás para dejar de confiar en la providencia divina y tratar de descubrir lo que no está dado al hombre descubrir. Pero lo que sería ridículo es hablar de estrellas y inmediatamente pensar, ¡ay, no, miedo, astrología, ay, adivinación, condenación eterna! No, por Dios, un poco de tener la cabeza encima de los hombros, ¿no? Es que de otro modo, pues nuestro Señor no lo hubiera referido, no lo hubiera puesto como un ejemplo, pues en su palabra, vamos, ni lo hubiera mencionado, ¿verdad? Los astros. El don de profecía, la Iglesia está basada en los apóstoles y en los profetas. El don que hay que aspirar, según San Pablo, es el de profecía. La profecía si quitáramos la profecía, quitábamos un tercio, por lo menos, de la Sagrada Escritura. Pensar que por hablar del futuro en forma profética estamos haciéndole el juego al demonio es no conocer lo que es nuestra fe, es una falta de doctrina absoluta. Volvemos al símil que estamos llevando desde el primer minuto de esta conversación. Estamos en un parto. Sí. El ginecólogo que le interesa que llegue a buen fin este parto, pues es Dios Padre. Pues Dios Padre está preparando a la parturienta. Correcto. A la humanidad. ¿Vale? ¿Y cómo la prepara? Pues hay ejercicios de versos, hay algo que ayude a pasar el trago de los dolores de la dilatación, etcétera, no sé qué, hasta que finalmente... Bueno, pues, ¿qué es lo que nos puede ayudar más en este momento? Pues, primero, para reconocer nuestros errores en el pasado. El aviso es eso, espiritualmente, es enseñarnos interiormente nuestra vida pasada frente al espejo de Dios. La verdad. No a medias, no la que yo me monto todos los días, la que creo y tal. No. Ponernos delante de la verdad de Dios. Eso se llama, en algunos casos se llama iluminación, en el Apocalipsis dice, apartadnos de la vista, escondednos dicen siete grupos de personajes. Dicen, escondednos de la vista del que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Por qué uno dice escondernos de la vista? Porque ha visto. Es decir,
Dios nos va a mostrar en este proceso, nos va a mostrar la verdad, para que no podamos decir después, mira, me engañaron porque era un ignorante. No, perdona. Aunque no tuvieras ninguna instrucción, aquí Dios va a intervenir en iluminarte acerca de qué es el bien y qué es el mal. Cómo lo has hecho en tu vida pasada, acto por acto, como si fuera el juicio personal al final de la vida de cada uno. Pero con una ventaja, no te vas a morir. Después, lo que me interesa es que ya sabes lo que está bien y ya sabes lo que está mal. Y a partir de ahí vas a seguir andando y viendo si te mereces llegar al premio o no te mereces llegar al premio. Es como si nos pusieran de nuevo frente al árbol de la ciencia del bien y del mal y dice, amigo, aquí vas a ser probado si te mereces seguir o no te mereces seguir. Pero antes no vas a poder decir yo no sabía. Yo no sabía. Entonces, ese hecho tan extraordinario, Dios lo va a apoyar mediante un hecho de la naturaleza que facilita su iluminación. Ese hecho de la naturaleza es la primera catástrofe astronómica conocida en la historia, en donde veremos un astro que parecerá que llega a chocar con la Tierra, pero no termina de chocar, sino que altera toda la naturaleza, haciendo un vuelco de los polos, con todo lo que eso supone en la naturaleza. Y efectivamente, cuando el hombre se ve en un estado de dificultad, entonces está en mejores condiciones para mirar hacia arriba y mirarse hacia adentro. Eso es el aviso. Dentro de es un suceso importante de preparación para el parto. Y que encontramos referido también en las Sagradas Por Escrituras. supuesto. Y tenemos entendido también que los niños de Garabandal, ¿verdad? También. Sí, pero en Garabandal fue porque nadie hablaba de lo que ya estaba en la Escritura, porque no indagábamos suficientemente en la Escritura. Pero en el Apocalipsis 6:12 al final del capítulo, al 18, se narra con todo lujo de detalles lo que será ese fenómeno. En Amós 8, capítulo 8, se narra con todo lujo de detalles lo que será la situación social en plena crisis económica, curiosamente. Y en esa crisis económica, un día Dios dirá, yo haré poner el sol a pleno día. Eso se llama vuelco de los polos, producido por lo que cuenta a su vez el Apocalipsis. Dios lo ha contado todo en la Sagrada Escritura. Somos nosotros los que somos unos ignorantes de la Sagrada Escritura. Y nos lo profetiza en la Sagrada Escritura. Y nos da señales en las estrellas de que eso ocurrirá y de cuándo puede ocurrir. ¿Nos quiere decir cuándo? De acuerdo a estos cálculos y las lecturas. Sí, cómo no, por Dios. Solo faltaría que esto fuera secreto. No. No, según la astronomía sagrada, ese hecho, que será una grave catástrofe en la naturaleza, se va a producir a partir, en un plazo de unos días, una semana, a partir del 11 de noviembre del año 2016. Ya escucharon, amigos, 11 de noviembre del año 2016, o sea, poquito más de un año. Quiero decir que si ustedes saben que el Papa Francisco ha puesto un año de la misericordia que termina el 20 de noviembre del 2016. ¡Qué maravilla! Yo le he dicho que este hecho pues tardará a lo mejor entre todo su desarrollo pues entre un día y un par de días hasta una semana, pongamos. El hombre estará iluminado
hacia el 11 y 7, 17, 18 de noviembre, de un modo u otro, o antes, un poquito antes, todavía quedarán 3 días del año de la misericordia. Sí. Y después de la misericordia, ¿qué es lo que viene? La justicia. ¿Y qué es lo que dicen los hombres del Apocalipsis el día que ocurre eso? Dice, ha llegado el día de la ira. Yo no sé si el Papa Sí, ya. Francisco Sí, sí. conoce las profecías en detalle o simplemente el Espíritu Santo le iluminó para hacer esto. ¿Y cuál podría ser, para cerrar con este punto del aviso, don Antonio, cuál podría ser el efecto de acuerdo a sus análisis? Porque, pues, como refería al principio en la presentación de usted, bueno, pues usted es geólogo de profesión, de modo que podría decirnos cuál puede ser uno de los escenarios de esa catástrofe, física que se Sí, presentará. claro, claro, cómo no. Esto es un astro, más probablemente una enana marrón que un gran planeta, de un tamaño muy superior al de la Tierra, mínimo 7 veces el de la Tierra, que al aproximarse tanto, lo que va a hacer es que la Tierra, que es un giróscopo que está girando, pues va a perder la estabilidad de los polos hasta más de 90 grados. O sea, y entonces eso le lleva a los 180. Claro, un problema, la parte sólida de la Tierra está a su vez constituida de un núcleo muy pesado, un manto menos pesado y una corteza que es muy liviana. Entonces, cuando viene un objeto de una gran masa, el centro de la Tierra es atraído con mayor intensidad, porque es otra gran masa, que el manto y que la corteza. Es decir, es como querer salirse de la Tierra el núcleo. Eso producirá un terremoto global Aparte. de una magnitud no vista. Pero cuando llega el momento del giro de los polos, la parte sólida del planeta funciona a una velocidad. La parte líquida tiene una inercia para ponerse en marcha. Y la parte gaseosa, la atmósfera, tiene otra inercia. Por tanto, que giren los polos, no sabemos a qué velocidad girarán, sin duda va a traer como como primer resultado, aparte de esos terremotos, el que los mares se irán hacia unas costas y a continuación hacia otras. Pero no como un tsunami, sino como algo nunca visto. Y dice nuestro Señor San Lucas que los hombres estarán asustados por el estruendo del mar y de las olas, aterrados. En algunas apariciones marianas, la Virgen ha hablado de que el mar sobrepasará tal o cual monte. En España, el monte que dijo que iba a sobrepasar mide 413 metros. ¡Ah, caray! En España, en la península ibérica, por debajo de 413 metros, viven 37 millones de personas. Dios santo. Por tanto, este es el nivel de catástrofe mundial que supone el que los polos vuelquen. ¡Ah, caray! Bueno, eso ya nos da una idea aproximada. Efectivamente. La importancia de conocer las profecías y de no ignorarlas. Las profecías, vuelvo a decir, son luz que luce en lugar oscuro. Sí. El que tiene miedo a las profecías, pues terminará pereciendo en alguna de estas circunstancias, porque no se ha precavido como Dios quería que se precaviera. ¿Qué le responde a los sacerdotes y fieles que se remiten a responder cuando se habla de estos asuntos o de estos temas? Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Pues me remito a decir que si eso fuera en absoluto, no existirían profecías.
Porque lo que a continuación dice el Señor de eso, dice es que vigilad y orad. No dice, ya os podéis tirar tranquilos, que hagáis lo que hagáis, no vais a saber el día ni la hora. Felices los despreocupados, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que dice es vigilad y orad. Y para vigilar, ¿qué es lo que tenemos? Señales. Y entre esas señales que tenemos, señales de tiempo. Como ha habido en toda la Sagrada Escritura, señales de plazos, en profecías de Daniel, en profecías del Apocalipsis, en el Éxodo, en plazos hay constantemente en la Sagrada Escritura. Por tanto, nuestro Señor no podía estar diciendo eso en absoluto como usted en esa pregunta pretende formularlo. Y esos otros sacerdotes y esas otras personas que utilizan esa pregunta como si fuera una piedra arrojadiza contra toda profecía. Y efectivamente, lo que nuestro Señor quería decir ahí es que hay algún elemento clave dentro del proceso del parto que no conoceremos su día y su hora, aunque sin duda podemos conocer, si seguimos las señales, pues a lo mejor hasta la semana y el mes. Es decir, que por algún motivo se nos puede ocultar en alguno de los hechos del proceso del parto, se nos puede ocultar el último detalle para aumentar nuestra fe por muchos motivos, pero que en general nuestro Señor echó en cara a los fariseos no haber seguido las señales del tiempo. Les decía, sabéis muy bien seguir a vuestros meteorólogos, y aquí cada 7 días les pedimos cómo va a funcionar. Y sin embargo no sabéis que estoy aquí, no sabéis que Daniel estableció unos plazos que se están cumpliendo, y si lo sabéis, no habéis querido estudiarlos. Por tanto, nuestro Señor, cuando dice nadie sabe el día ni la hora, no está diciendo olvidaros que jamás entenderéis las profecías, que es como parece que muchos utilizan esa frase. Sí, como una forma de excusarse o decir, pues mira, ni te preocupes por explorar eso porque ni Dios sabe y dejámoslo a la suerte, ¿no? Exactamente. Es pura ignorancia